Hay fiesta en casa de Paula. ¿Vamos? Ni salgo. No me quiero contagiar ni contagiar a mis abuelos. Ay, ¿no están hartos de estar encerrados? Y va a haber de todo. No, güey. ¿Por unas chelas te quieres arriesgar? ¡Aburrida! Ana tiene razón. Mejor una videollamada, ¿va? Tienes la libertad de elegir tu forma de vivir. Si necesitas apoyo, Conadic te escucha. Juntos por la paz, Conadic. Gobierno de México. ¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas o cuidar a la familia o tener más horas manejando o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Gobierno de México. Muy buenas tardes. El día de hoy tengo el gusto de presentar los resultados del estudio hemisférico sobre patrones de consumo de sustancias psicoactivas durante la pandemia COVID-19. Antes que nada, quisiera agradecer a la Comisión Interamericana del Control de Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos por la invitación a participar contra las adicciones y al voluntariado de la Cruz Roja, que sin la ayuda de ellos no hubiéramos podido hacer el levantamiento de información de este estudio. Quisiera presentarme. Mi nombre es Eiji Alfredo Fukushima Taniguchi. Estoy como subdirector del Observatorio Mexicano de Drogas aquí en la Comisión Nacional contra las Adicciones. Bueno, este estudio tuvo como objetivo conocer los cambios en el patrón de consumo de sustancias psicoactivas durante la pandemia del COVID-19. La población objetivo estuvo dirigido a hombres y mujeres mayores de edad y
la recolección de datos se realizó en línea a través de una encuesta, de una plataforma que conocemos, un programa que se conoce como SurveyMonkey. Esta encuesta estuvo conformada por 27 preguntas y aproximadamente el tiempo de duración en lo que tardaban los participantes en contestar era de 3 a 5 minutos. El contenido de la encuesta estuvo conformado por cuatro grandes grupos de preguntas. La primera era con el mensaje de bienvenida, explicando los objetivos de la encuesta. El segundo tenía que ver con el consentimiento informado, si deseaban participar o no, tenían la opción de seleccionar entre estas dos opciones. Después vienen los datos sociodemográficos, las situaciones frente al COVID, y en este aspecto se les preguntaba sobre la convivencia en el hogar, sus estados emocionales acerca de COVID-19, atención, si recurrieron a alguna atención en salud mental o si presentaron algunas situaciones de violencia o problemáticas relacionadas. Y el último punto tuvo que ver con aspectos del consumo de sustancias psicoactivas durante el último año, los últimos 12 meses, y en este aspecto entraban aquellas sustancias como alcohol, tabaco, drogas ilegales y drogas médicas. Y aquí se les preguntó acerca de si llegaban a consumir, cuáles eran sus razones, si presentaron algunas recaídas o búsqueda de atención, la accesibilidad a las sustancias y la percepción de las potencias de estos efectos y purezas de las sustancias. De los resultados, bueno, esta encuesta se realizó el año pasado. El levantamiento de información consistió del 21 de septiembre al 30 de octubre del año pasado y la muestra total estuvo conformada por 17.267 participantes de 50.000 aproximadamente de lo que es la región. Es una muestra no probabilística, ya que aquí todos eran voluntarios y querían participar en la encuesta. La participación por entidades federativas, tuvimos la mayor participación en el estado de Guanajuato, seguida de Ciudad de México, Durango, Estado de México y Querétaro. En cuanto a los datos sociodemográficos, vamos a encontrar que participaron adultos de 24 a 70 años con un promedio de edad de 40.9 años. La mayoría, el 61.8%, fueron mujeres, es decir, son 10.677 mujeres, y el 31.1% son hombres, 6.413 hombres. Se les preguntó acerca de algunas preguntas como el lugar donde residían o el tipo de residencia, y encontramos que la mayoría de ellos reside en una zona urbana, el 87.4% de ellos residían en estas zonas urbanas, el 12.3% en una zona rural. En cuanto al tipo de vivienda, la mayoría también, con 87.3%, residía en casas, 10.2% en departamentos, 1.9% en cuarto o habitación, y el resto con 0.5% en otra situación. En cuanto con quienes vivían, nos mencionaron que el 31.7% de ellos vivía con su pareja, o ya sea en unión libre o casados, el 30.8% con sus padres, el 28.7% con algún otro familiar, 6.7% solos y el 1.2% con amigos o familiares. En cuanto a la ocupación o el nivel educativo, la mayoría de ellos, el 70.8% se encuentra laborando, el 4.4% se encontró o nos mencionó que estaba desempleado en ese momento, y de ese 4.4%, 254 personas perdieron el empleo debido a causas del COVID-19. El 14.7% de ellos son estudiantes y el resto estaba trabajando en casa, jubilados, o no especificó su ocupación. En cuanto al nivel educativo, observamos que la mayoría de ellos, con el 40.9%, ya tenía los estudios de secundaria o bachillerato, 40.6% con la licenciatura y 14.3% con estudios de primaria. Los demás estaban con estudios de posgrado o no nos especificaron cuál era su situación a nivel educativo. En cuanto a las situaciones relacionadas con el COVID-19, podemos observar que
que de marzo del año pasado, que más o menos es cuando se inició las restricciones y el confinamiento, el 58.3% de los participantes nos mencionó que se encontraba actualmente trabajando desde casa o estudiando desde casa. El 39% de ellos debía de salir a trabajar. El 20.2% se dedicaba a cuidar niños o niñas que estudian en casa. El 19.7% se encontraba en casa por alguna vulnerabilidad personal. El 14% presentaba se permanecía en casa por alguna vulnerabilidad de algún familiar. Y del total de los participantes, el 6.8% hasta ese momento ya había presentado o se había contagiado por el COVID-19 y solo el 0.3% ingresó a hospitalización por esta causa. Respecto a la situación actual con el COVID-19, se les preguntó su estado emocional en la última semana y podemos encontrar que aquellos estados emocionales que están en color o en las barras de color café son hacia la ansiedad, y vemos que predominaban aquellos estados que son como el estrés, la preocupación o la ansiedad. Y aquellos estados emocionales que están en color rojo son los estados emocionales hacia la depresión, que se ubicaron en menor porcentaje. Sin embargo, logramos identificar la depresión o sentimientos de decaimiento. Y el 31.6% nos comentó que en ese momento se sentía bien. Con respecto a la situación originada, preguntamos también si requerían asesoría o apoyo psicológico por emergencia sanitaria, y encontramos que el 18.5% de ellos mencionó que sí requería de este asesoramiento. El 20.1% ya había accedido a apoyo médico o psicológico para sobrellevar esta emergencia. Entonces vemos varias situaciones que están relacionadas a las emociones y que pues vemos que tomaron algunas acciones algunos de ellos. En cuanto a la relación en su hogar con las personas que conviven, ya sean amigos, padres de familia, parejas e hijos, les preguntamos cómo eran las consecuencias de la restricción del COVID. La mayoría de ellos, con el 56.4%, mencionó que no había cambiado, es decir, que se mantenía igual. El 32.5% sí nos mencionó que sentía más difícil la situación en el hogar, y el 11.2% refirió que se sentía la situación había mejorado, que era mucho más fácil. También les preguntamos acerca de las problemáticas que pudiera haber dentro del hogar o la familia, y preguntamos acerca de cinco aspectos. En color rojo vamos a ver lo que es la violencia física, en color verde el maltrato psicológico, en color café oscuro la agresión sexual, en café claro podemos ver maltrato económico, y en color negro la negligencia o abandono. Y podemos ver que tanto violencia física, agresión sexual o negligencia o abandono no ocurrió en el 90% o más de los casos. Cabe mencionar que sí tenemos que poner atención en cuanto a lo que es el maltrato psicológico o maltrato económico, ya que este rubro lo encontramos que sí se aumentó o se mantuvo igual en los casos. Entonces sí hay que tener cuidado en estos dos aspectos. En cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, encontramos que preguntamos del momento en que se hizo la encuesta en los últimos 12 meses si habían consumido alguna de las sustancias, tales como alcohol, tabaco, drogas ilegales o drogas médicas. Y el 35.8% nos mencionó que sí había consumido durante el último año alguna de estas sustancias. La mayoría de ellos, con el 43.2%, son hombres y el 31.3% son mujeres. Vamos a ver cómo quedaron el orden de estas sustancias. Podemos ver que la sustancia más consumida, o la que reportaron más haber consumido estos participantes, fue el alcohol con el 32.5%, seguida del tabaco con el 24.6% y la marihuana con el 14.6%. Observamos posteriormente los tranquilizantes, los sedantes opioides, la cocaína, la metanfetamina, el crack, el éxtasis y los inhalables. Y cabe mencionar
que habitualmente dentro de lo que hemos visto las encuestas o los datos de demanda de tratamiento, podemos decir que los tranquilizantes o los sedantes opioides son sustancias que no son tan comunes o con altas prevalencias o casos de consumo. Entonces sí nos llama la atención también que se ve que recurrieron a sustancias médicas. Y a diferencia de lo que en un principio yo les platicaba de los porcentajes de participación, tenemos más porcentaje de participación de las mujeres. Sin embargo, en los resultados vemos que en todas las sustancias vemos que los hombres son los que mayormente consumieron, más que las mujeres. Algunos aspectos de si aumentó o dejó de consumir, disminuyó, probó, inició o se mantuvo igual el consumo de las sustancias de alcohol, tabaco y drogas ilegales, podemos observar que tanto el tabaco como el alcohol se mantuvieron igual, y vemos que el 59.9% de los consumidores de drogas ilegales nos mencionó que dejó el consumo durante el confinamiento. Entonces vemos que esta situación de confinamiento hace pues posiblemente más difícil el consumo de estas sustancias, que favorece a la salud. Se les preguntó a aquellas que mencionaron que había aumentado el consumo, se les preguntó cuáles fueron las razones por las cuales aumentó este consumo, y la mayoría de ellos nos mencionó que las principales razones era por la ansiedad, el estrés y por el confinamiento. También se les preguntó las razones por las cuales consumieron, y el 20.1% nos respondió que su consumo se debía para eliminar los problemas que estaban presentando durante casa. El 3.3% nos mencionó que presentó estos problemas cuando suspendió el consumo, y el 5.3% nos mencionó que debido al confinamiento reiniciaron o recayeron en el consumo. En cuanto a las situaciones relacionadas al consumo, les preguntamos la dificultad para obtener las sustancias psicoactivas a causa del confinamiento, y el 5.4% de ellos nos mencionó que sí les costó trabajo conseguir las sustancias, y el 9.6% de ellos nos mencionó que sí obtuvo las sustancias ilegales. También se les preguntó acerca de la percepción en los cambios, en los efectos de las sustancias psicoactivas ilícitas que han consumido, y observamos que el 82.1% nos mencionó que no ha consumido, el 13.1% nos mencionó que sigue percibiendo el mismo efecto, 2.2% de ellos mencionaron que sentían más potente el efecto, y 3.5% de ellos mencionaron que el efecto era menos potente. Y bueno, como conclusiones de este estudio, podemos mencionar los puntos más importantes. La mayoría de los participantes presentaron estados emocionales hacia la ansiedad. El 32.5% de los participantes mencionaron que la relación con las personas que conviven en el hogar se han vuelto más difícil. El maltrato psicológico y el maltrato económico son los que más han aumentado, y el patrón de consumo de alcohol o tabaco se mantuvo igual o presentó incrementos en su consumo. El 59% de los participantes dejó el consumo de drogas ilegales, y la ansiedad, el estrés y el confinamiento fueron las causas principales del aumento de consumo. El 20.1% recurrió al consumo para eliminar los problemas asociados al confinamiento. Muchísimas gracias. Vamos con una pregunta. Preguntan dónde pueden consultar los resultados. Se está generando un informe. Próximamente lo van a poder consultar estos resultados en la página de la CONADIC, directamente ahí. O también a través de las comisiones estatales contra las adicciones. Muchísimas gracias.
Para cualquier duda o comentario, estamos en las redes sociales y también está el correo del observatorio .droga@salud.gov.mx. Muchísimas gracias. Tú eres un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano llamando a la línea de la vida, 800-911-2000. Usa tu capa y vence a las adicciones. Juntos por la paz. CONAVIC. Gobierno de México. En los últimos años ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la línea de la vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. Juntos por la paz. CONAVIC. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.